¿Qué tal amigos? Yo soy Ruby Bada de la X96.7 en Las Cruces, Nuevo México, en Estados Unidos, y el día de hoy estoy tan emocionada por la persona que tengo aquí que va a conversar conmigo y a la vez estoy un poco consternada por el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a conversar un poco con el señor Álvaro Payamares. Él trabaja en la Fundación América por la Infancia y es un defensor absoluto de los derechos de los niños. Y él está siempre luchando, pues, para hacerle entender a la gente que el maltrato infantil no es el mejor camino a seguir. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenos días. Saludo acá desde Santiago y con tono de radioemisora para todo el mundo que esté mirando y escuchando. Eso es correcto. Oye, Álvaro, soy tan afortunada de tenerte aquí porque es que yo sé que eh, nadie mejor que tú para explicarnos un poco la situación que está pasando. Fíjate que como yo no soy extraterrestre, ¿verdad? Y yo apenas me enteré hace unos días de algo, de un nuevo movimiento, no es nuevo, ya tiene unos cuantos años, pero para mí es algo nuevo. Y así como para mí es algo nuevo, para muchísima gente es algo nuevo también. Eh, Me refiero a algo que se llama el movimiento MAP, que significa Minor Attracted Person, o sea, las personas que se sienten atraídas por los menores de edad. Entonces, ¿en qué consiste este movimiento? Ellos lo que están buscando, los integrantes de este movimiento lo que están buscando es que se despenalice la pedofilia, que los pederastas puedan, que las personas mayores puedan demostrarle su amor a los niños y hasta llegar a conseguir una relación íntima porque ya lo van a despenalizar, es lo que ellos quieren. También están buscando que la Organización Mundial de la Salud diga que ya la pedofilia no es una enfermedad. O sea, están buscando como normalizarlo, Álvaro. Entonces, yo pienso, ¿verdad? No lo sé a ciencia cierta, yo pienso que detrás de este movimiento, porque al tratarse de una cosa tan aberrante y que cada vez esté echando más para adelante y esté ganando más terreno, tiene que ser porque hay gente muy poderosa impulsando todo esto que está pasando. Entonces, como es gente poderosa y es gente muy inteligente, ellos tienen los medios para buscar a las personas que los ayuden a crear estrategias para convencer a la gente de que esto no tiene nada de malo. Entonces hay algunas personas que posiblemente se puedan dejar convencer. Y es por eso que yo decidí contactar a Álvaro Payamares, porque él conoce perfectamente cómo funciona el cerebro de un niño. Álvaro, por favor, dame una luz al final del túnel, porque esto me ha generado ansiedad. ¿Qué es esto de que un niño puede tener relaciones con una... O sea, ¿qué es esto, Álvaro? Rudy, mira, no te pregunté algo que me parece importante ahora que veo que haces un despliegue bastante amplio de un montón de elementos que son complejos. ¿Cuánto tiempo tenemos para saber en qué nivel de profundidad puedo explicar aquello que tú me preguntas? Esto es tan interesante, Álvaro. Aproximadamente unos 25, 30 minutos, ¿te parece bien? Perfecto. Sí, no, tengo que ordenarme, no quiero quedarme en la mitad, porque tú ya con lo que dijiste, yo tengo para estar hablando 20 minutos. Entonces, mira, a ver, yo creo que es importante, antes de entrar en detalle, hacer distinciones, que podemos ser más precisos en lo que estamos hablando. Entonces, acá, la pedofilia no es un delito. La pedofilia no es un delito. La pedofilia es el deseo sexual hacia menores de edad. Y eso es una parafilia, ¿sí? Está dentro del campo de la psiquiatría. Y las Ujú. parafilias son perversiones. La pedofilia se pone cerca de la necrofilia o de la zoofilia. Hay Oh, un, hay wow. un, hay un listado de filias que son bien largos y que tienen nombres bien como caricaturescos, pero al mismo tiempo son bien terribles. Es una enfermedad. La gente la gente sufre la pedofilia. ¿Sí? No es algo, no es una elección, no es una moda, ¿sí? Es un grupo de personas que sufre una enfermedad, que es, sí, son parafilias. Y eso implica que ellos no sienten deseo sexual como la gente que no tiene estas enfermedades ni estas parafilias. Ellos sienten deseo con un objeto que o está prohibido o implica un delito acceder a él o se hacen daño. Hay personas que tienen sexo con
eh, objetos mecánicos Ujú. y se hacen daños terribles, ¿sí? Pueden tener mutilaciones y no pueden autorregularse. Son cosas bien complejas que están hoy día intentando acercarnos a su comprensión desde un modelo que se llama comprensión de los efectos del trauma complejo. Ujú. Sería, tendría que ver con experiencias traumáticas crónicas y sádicas que han vivido algunas personas. ¿Los pedófilos son culpables de ser pedófilos? Parece que no. Son también, Qué dentro de difícil. este engranaje, son una víctima de un sistema. ¿Eso los exculpa de que puedan cometer un delito? Tampoco, ¿sí? No. Están en un punto bien ciego. Entonces, antes de partir, no quisiera que esto se transformara en una quema de brujas visceral, sino más bien tratar de distinguir campos y qué sería lo que jurisprudencialmente nos compete a nosotros en el cuidado de derechos de todos los seres humanos, ¿sí? Porque también los pedófilos tienen derechos y hay que ver hasta dónde llegan y cómo cuidarlos. El movimiento ha tenido tanta... Sí, Rudy, dime. Es que es que Álvaro, es que me estás entendiendo perfectamente la idea que tengo de esta entrevista, porque como te comenté anteriormente, pues estas personas tan poderosas que están empujando este movimiento pueden llegar a hacer que nosotros pensemos, oye, pobrecito, vale, o sea, ellos de verdad aman a los niños. ¿Por qué no pueden demostrar su amor? ¿Por qué no? Y es lo que me está diciendo, o sea, ¿acaso ellos son culpables? ¿Lo son o no lo son? O sea, ellos pueden tener atracción por los niños, ¿eso es normal o no es normal? Es muy complicado, Álvaro. De nuevo, ahí me subiste la apuesta en cómo se va mezclando. A ver, la normalidad tiene tres definiciones: la normalidad como promedio, la normalidad como convención social y la normalidad con parámetros bioecológicos, ¿sí? Ujú, Entonces, si la normalidad como promedio es cosa de ver cuánta gente se divorcia y divorciarse es normal. Ahora, si ujú. vemos los efectos que tienen los niños, ¿es normal o no es normal? Es una discusión interesante. Entonces, la normalidad como palabra es una palabra peliaguda, ¿sí? Dependiendo del lugar ideológico que nos posicionemos, la podemos usar a favor o en contra. Entonces, yo la sacaría, ¿sí? No Es que estamos viendo si es normal o normal. en las conversaciones que yo he tenido contigo, Álvaro, si hay algo que yo he aprendido es el peso de las palabras. Porque yo cada vez que digo algo contigo, mira, por ejemplo, esta corrección que me estás haciendo tú con respecto a lo que acabo de decir de normalidad. Y así ha sido con todas las entrevistas que hemos tenido. ¿Por qué? Porque pues yo soy parte de la comunidad, entonces hablo como la gente habla, pero tú te vas con un análisis un poco más profundo. Entonces, qué bueno que me aceptaste esta entrevista. Yo tuve un maestro que se llama Eduardo Llanos Melusa, que me enseñó a que cada palabra tiene un significado único y exclusivo. Y en el lenguaje tenemos 30.000 palabras y no es por nada. Es que cada palabra es distinta a otra. Y cuando tú cambias de palabra, cambias de significado. Que Ujú. ocupemos las palabras de una manera bien arbitraria y desprolija, cuando nos metemos a temas sensibles, puede ser muy complejo. Porque podemos terminar discutiendo de cosas que no tienen nada que ver de lo que realmente estamos pensando. Con la idea principal, sí, sí. Claro. Claro, entonces no quiero ser molesto, pero si nos vamos a meter en un tema tan delicado, ¿sí? Que todavía ni entramos, estamos recién en los titulares, voy a ir haciendo como precisiones que nos van a evitar que haya malos entendidos, porque hay mucha gente que se abandera y piensa que yo, no sé, cosas que yo ni siquiera imaginaría que alguien puede pensar. Entonces veamos cómo aclaramos. En un fin, Perfecto. declaro que mi interés es la protección de los derechos de los niños y por defecto la protección de los derechos de todos los seres humanos, pero Correcto. jerárquicamente primero son niños, niñas y adolescentes. Después vamos viendo cómo también, cuando estos derechos son respetados, podemos también salvaguardar los derechos de toda la comunidad, de todo el mundo. Hacia Correcto. allá está el interés de un poco la búsqueda que hemos hecho tanto yo y mis colegas de la psicología que ampara la protección de los niños y la redacción de leyes. Si hay que una Ujú, articulación, ¿sí? Si no puede ser que un senador esté redactando una ley y no tenga idea de lo que es el sistema nervioso central. Es una cosa que tiene que ir articulada y en eso ujú. estamos nosotros en la Fundación trabajando. De hecho, ese es el sentido también de que nosotros hablemos, porque finalmente acá, a pesar de que nosotros opinemos o no opinemos, depende de artículos de leyes que tienen en los senados y en las constituciones de los países que derogar, cambiar, extender, ¿sí? Ujú. Aplicar. Entonces, hacia allá va. Y estas discusiones a veces luego
se trascienden y llegan a un diputado que le da argumentos para entender de qué está hablando, y que no simplemente sea porque 20 personas lo llaman y le piden algo, ¿sí? Seamos más concretos. Entonces, lo primero que te definía es que la pedofilia no es un delito y la pedofilia es una parafilia, que está dentro del campo de la psiquiatría. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el mundo de las leyes, ahí aparece un concepto legal que es la pedestería o los pederastas, ¿sí? Y los pederastas son aquellos adultos que transgreden los derechos de niños, niñas o adolescentes con intenciones de satisfacción sexual, que podrían ser en su grupo mayoritario pedófilos, pero no es un requisito. Puede ser alguien que no sea pedófilo precisamente en el concepto concreto, pero que de todas maneras lo haga, ¿sí? Y eso también es pederasta, eso es un delito. Entonces ahí hay una distinción entre sentir un deseo y tener acceso carnal a un niño. Y ahí es donde estamos en lo complicado. Alguien por sentir un deseo no se le puede penalizar, de hecho no ocurre. No hay ningún país hoy día que yo conozca, no los conozco todos ni todas las leyes, pero los países desarrollados, los que más o menos hoy día tienen diálogo, no hay ningún tipo de condena por alguien que tenga pedofilia, ¿sí? Porque es difícil de comprobar. Hay instrumentos que pueden hacerlo, pero están como prohibidos porque son muy intrusivos. ¿Sí? Yo puedo sondear al cuerpo de un ser humano y ver si tiene atracción frente a ciertas imágenes, y eso descubre inmediatamente si él tiene atracción hacia los niños. Pero eso no tiene hoy día penalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es un delito. O sea, si tú sientes deseo en tu casa, ¿sí? Y no tienes contacto con ningún niño y no haces nada, no hay delito, ¿sí? Y eso es más bien una enfermedad que la estás sufriendo en tu casa. Ay, Ahora, si tú en horrible, tu qué niveles casa... de ansiedad les debe generar, ¿verdad? No, terrible. ¿Sí? Y Pobre, las sí, sí. prácticas que se han hecho de reparación no han funcionado ninguna. Ni la castración química funciona, porque no es algo que esté en las gónadas, es algo que está en la cabeza. Entonces no tienen cómo generar lo que se hacen. Hay villas que son para pedófilos, hay brazaletes que se ponen en las piernas, nada funciona. Hoy día sabemos que nada funciona y no es recuperable. La ¿O persona que no? es pedófila no cambia. ¿O No, no, sí? no, es un deseo sexual. Lo que tú puedes hacer es disminuir la probabilidad de la conducta delictiva, pero no vas a cambiar su objeto de deseo sexual. A eso Eso, vamos, Álvaro. Ya estoy sintiendo yo un dolor por la gente que tiene esa filia y entonces a lo mejor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y escucho los argumentos de aquel movimiento y con esta cosa tan fea que estoy sintiendo por estas personas que viven con esta angustia. ¿Sí me explico? Mi mm, preocupación. sí. Mira, yo creo que acá en este movimiento hay elementos que son muy peligrosos y que pueden ser muy dañinos, y hay otros elementos que tienen cierto grado de validez que deberíamos separar para no empaparlo, salpicarlo o embarrarlo con lo malo que tiene, ¿sí? Como que en general, sí, esto es una generalidad que se aplica a muchas causas complejas, son multidimensionales. Entonces hay algunas dimensiones que son válidas, que le permiten sostenerse y crecer, y hay otras que son abiertamente transgresoras y están como solapadas, intentando generar gato por liebre, como que pase, ¿sí? Sí. Acá hay algo en la parte positiva, ¿sí? Que es lo que tal vez le da espacio y que yo quiero rescatar, es el cuidado y defensa de niños trans, de niños con una orientación sexual diferenciada, que por ser niños entran en un espacio como gris, porque un niño que siente atracción por niños de su mismo sexo entra en un espacio gris, ¿sí? Porque en términos técnicos tendría atracción sexual por niños, pero al ser niño, él también es más bien atracción sexual homosexual. Y ahí se da una cosa como que podría utilizarse como argumento para poder generar toda una defensa. Entonces yo a ese grupo lo dejaría entre comillas, ¿sí? O en un cuidado distinto. ¿Por qué? Porque los niños trans o los niños que tienen una orientación gay o homosexual han tenido históricamente un calvario tremendo, ¿sí? A estos chicos de 12, 13 años que tienen inclinaciones hacia sus compañeros, el colegio entero a veces los hace daño, les pega, les pone nombres, y estos chicos ya en la pubertad tienen mayor claridad de cuál es su objeto sexual y qué es lo que les gusta, ¿sí? Eso no va a variar cuando tienen 20, o sea, si esa cosa es algo bien, es algo muy íntimo, ¿sí? Y ahí entramos en un terreno que cuando nos metemos, la gente pone dificultades porque es un terreno
complejo, ¿sí? Digamos que como cultura, recién en el 2020 estamos hablando de algo así en una radio, pero es de algo que es absolutamente, hay como muchas capas Secreto, en la secreto. cultura como de poder abrir estas cosas. No, estas cosas son secretos. Hay un momento que a estos chicos se les quemaba, se les cortaba los miembros, los Oh dejaban my God. los hacían cantar, los tenían de monaguillo. Ahí en una etapa los egipcios, los griegos los tenían de mancebos, ¿sí? Era como un estrato social. Han habido cosas que no aparecen en los libros de historia, pero son terribles, ¿sí? Entonces ahí hay un grupo que a mí me interesa el cuidado, porque yo cuando digo que el cuidado de los derechos de niños, niñas y adolescentes lo incluye a todos, ¿sí? Claro, Entonces ahí ese es un terreno que sería el que tenemos que cuidar y no quemar todo lo que está ocurriendo acá, porque tal vez ahí es donde debíamos separar y ese cuidado sostener. Tenemos que cuidar a los niños que tengan una orientación sexual que culturalmente es castigada, y dependiendo en cada cultura y cada país puede ser más o menos castigada. Ahora, ¿cuál es el punto que sí es condenable y sí es absolutamente transgresor? El que bajemos las edades del consentimiento sexual. Eso es lo que están intentando meter por debajo y eso es lo que se está logrando, que se genere una discusión que no tiene patas ni cabeza. Jamás, jamás un niño va a poder consentir una relación sexual con un adulto. Jamás. Eso no existe, ¿sí? Y el daño que le ocurre, que implica tener el clímax sexual del adulto sobre un niño es absolutamente desorganizante. No va por ninguna parte. Entonces, una cosa es defender los derechos de los niños que naturalmente tienen una inclinación, tienen una orientación, tienen deseo sexual hacia algo o alguien que socialmente está castigado, ¿sí? Que es una cosa, y otra cosa es que adultos que tienen deseos hacia los niños logren mover leyes para ellos poder acceder carnalmente a los niños con la excusa de que los niños están consintiendo ese tipo de relación. Ahí es donde no hay ningún tipo de chance en términos de investigación científica, desarrollo cerebral y todo lo que es el cuidado de los derechos de los niños. ¿Ve esa diferencia? sí, sí la veo, Sí. sí. Ya, mira, entonces ahora el MAP tiene mucha fuerza porque no tengo idea por qué. ¿Sí? Hay muchas hipótesis. Podemos decir que hay poderosos, que está el Pizzagate, que está Jeffrey Epstein detrás. Sin duda, hay cosas que tienen más o menos sentido. Todas las que dije tienen bastante, pero hay otras que ya llegan a unas cosas delirantes. Hay teorías de que hay fuerzas como extraterrestres que están están coludidas, y ahí ya entramos a una cosa medio delicante que tal vez ellos aprovechan para que vuelvan todo esto medio conspiranoico y que le quitemos realidad, pero al final parece que hay más realidad que conspiración. Entonces sí, parece que hay grupos. ¿Sí? Por ahí el otro día leía que incluso la muerte de Diana estaba relacionada con todo esto, la princesa Diana. Hasta ahí podemos llegar cuando empezamos a meternos en las redes sociales y en la deep web y toda la información que hay. Ahora, ¿cuánto de eso es verdad? No tengo idea. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que se transformó en un partido político en Holanda por la defensa de los pedófilos, que tienen validez. ¿Por qué? Porque los pedófilos, como explicaba, es una enfermedad, no tiene cura, no hay recuperación y hay mucho Wow. daño que han recibido esas personas. Entonces, tiene asidero. Ahora, que eso implique que hay un movimiento de las leyes para bajar la edad de consentimiento y permitir relaciones entre una persona de 50, 40, 80 o 90 años con una niña de 7, ninguna. No hay ninguna. Ahí es donde entramos y rayamos en la criminalidad y la delictividad. Pero tratar de separar esas dos dimensiones es complejo. El movimiento sigue existiendo y va a seguir existiendo porque hay un ápice de realidad, que es la defensa de los derechos de una persona enferma. ¿Sí? Ahora, que eso le dé libertad para poder, a través de leyes, acceder carnalmente a los niños, bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar debería estar permitido eso. ¿Cómo logramos Claro. que los diputados, los senadores del continente entiendan estas dos Mm, dimensiones para poder separar una de otra? ¿Sí? Una cosa es que no vamos a traer al pedófilo a la plaza y lo vamos a empalar o a piedrar. Eso estoy de acuerdo y deberíamos mm. tener cuidado para que eso no ocurra y que todos los tratamientos sean igual como los transgresiones de derechos humanos. Cuando encontramos a un genocida, no se le dan latigazos en el medio del pueblo por 70 personas, por lo menos no en los países desarrollados. Lo que se hace es que se queda en la cárcel, privado de libertad. Eso es lo que se hace. Y tampoco se le tortura dentro de la cárcel, aunque el tipo haya matado a mucha gente. Eso hoy día en los países desarrollados no ocurre.
Entonces hoy día todavía hay una cosa que, no sé, descubren a uno de estos y van y queman la casa de los papás del tipo. ¿Qué tienen que ver ellos? No tenemos idea, tal vez fueron los culpables, no tenemos idea, pero hay cosas que son gravísimas. Y eso es lo que Gravísimo, creo sí. que tiene asidero para que cuidemos los derechos humanos también de los criminales y de los delincuentes. Y aquí es donde me llegan los tomates. Porque esto lo he hablado harto y la gente Claro, si tú has sido víctima de uno de estos, sin duda que querés quemar la ciudad. Lo entiendo. Y yo creo que si a mí me pasara, me pasaría lo mismo. Pero cuando nosotros miramos desde arriba, lo que tenemos que hacer es tratar de generar leyes que permitan el cuidado y el sostenimiento de la comunidad. Una comunidad que también debería tener un lugar para aquellas personas enfermas que sufren. Sí, es algo muy complicado porque cuando uno ve a algún culpable de algo, uno nada más ve la punta del iceberg, ¿no? Pero esa persona que hoy es victimario, en su pasado fue víctima y entonces no hace más que replicar lo que aprendió, tal vez, ¿no? En muchas ocasiones. Pero, em, La Álvaro, identificación del agresor, decía Sandor Ferenc. mm, El agredido se identifica con el agresor y en un momento pasa a ocupar su lugar. no, es que eso es un universo de información. Álvaro, en la mente de un niño, por supuesto que ellos todavía no tienen ni la capacidad de escoger lo que les gusta, lo que no les gusta, ni siquiera saben lo que es el sexo, a lo mejor se enteran porque lo han escuchado algún comentario por ahí. ¿Qué pasa en la mente de un niño cuando es víctima de una de estas personas que logra tener ese acercamiento? Bien, ya vamos a volver esto una tradición. Eh, Mira, los niños tempranamente logran distinguir lo que les gusta y lo que no les gusta. Eso lo hacen desde bebés. Ya un bebé ya tiene la capacidad de retener la mirada frente a estimulaciones que son novedosas, alegres, y desvía la mirada de estimulaciones que son aburridas, monótonas, monocromáticas. ¿Sí? Eso desde los bebés. O sea, a los pocos Ujú, meses ya tienen esa capacidad. Entonces los niños sí logran distinguir lo que les gusta y lo que no les gusta. Los niños no tienen ninguna posibilidad de entender la complejidad del acto sexual, ¿sí? ujú. La eyaculación, la erección, el clímax, el orgasmo, son entes que están lejos de su comprensión. Ellos no van a poder querer sexo porque no tienen idea de lo que es. Pueden tener curiosidad, como todo ser humano tiene curiosidad. Ujú. Un niño tempranamente, ¿sí? En la preescolaridad, puede estar enamorado de su profesora. Y puede estar enamorado perdidamente, pero no un amor genital, es un amor maternal. Es lo que quiere que la profesora sea su mamá y le dé un besito cuando se va a ¡Ay, qué dormir. belleza! Va por ahí, ¿sí? Pero si tú le preguntas, él siente amor, es un amor profundo, ¿sí? Y él quiere casarse con ella, ¿sí? ¡Ay, No sí! tiene, ¿sí? Y eso, o sea, ahí hay que distinguir. Eso no implica, no tiene nada que ver con que este niño o niña consienta la sexualidad. El, a ver, cuando entramos en la psicopatología, en la psicopatía ya más seria, y entramos en lo que es la parafilia y nos metemos en la mente de un pedófilo, muchas veces tienen experiencias traumáticas y hay cosas que son complejas, no sé si la voy a poder desarmar, pero tienen que ver con disociación, con lagunas mentales, con disonancia cognitiva, con eh, En el algunas habla como también, ¿no? cuando se meten en temas complejos, se rompe la coherencia narrativa, ¿sí? Cuando se meten en sus historias personales o hablan de estos temas, se acaba la coherencia, ¿sí? Puede ser muy coherente hablando de la bolsa bursátil, sorprendentemente coherente, pero si tú le preguntas qué te habla de su infancia, suelen infantilizar el lenguaje, ¿sí? Eso también lo ha visto en la entrevista de un adulto. Se le llama trauma no resuelto. Bueno, y cuando eso ocurre, uno de los efectos que tiene es que muchos pedófilos creen genuinamente que los niños están enamorados de ellos. ¡Ay, no, Y por favor! cuando están en los procesos como de juicio, sus discursos, que son evaluados con credibilidad, hay credibilidad, o sea, lo que ellos dicen, ellos lo creen. Ellos no están mintiendo intencionalmente. Ellos realmente creen que el niño los estaba invitando a su habitación, que hizo ese movimiento, que hizo esa postura, o que se le acercó, que los tocó, como una insinuación que podríamos darle a adultos que tienen algún tipo de coqueteo. Y eso se ha visto, yo he leído sobre eso, ¿sí? Hay información como de juicio de cómo estos tipos realmente creen con sinceridad de que los niños sienten atracción por ellos y por lo tanto es válido el que ellos respondan a esas insinuaciones. Ni siquiera ellos leen que
generando y entramando toda una cosa. Ellos se sienten que están respondiendo a una invitación que hacen los niños. Y ahí es donde se da tanta fuerza que tienen estos movimientos, porque cuando muchos de estos tipos se juntan, se creen el cuento mutuamente y ya piensan que están haciendo algo bueno. Y lo dicen desde el corazón, lo dicen Lo desde el dicen desde corazón el porque es corazón. su verdad, es su Sí. realidad, claro que Es sí. como un esquizofrénico que te habla de cómo le habla como la mamá le habla que murió hace 20 años. Y cuando él te dice que la mamá le habla y que le dice que él tiene que poner la mesa de esta manera, y si no pone la mesa de esta manera, la mamá le va a estar hablando toda la tarde diciéndole lo mal hijo que es, él no lo está fingiendo. Él realmente escucha. Y lo que se muestra es que cuando estas palabras ocurren, él tiene movimientos, las investigaciones muestran que él tiene movimientos finos fonoaudiológicos. O sea, hay una parte de su cerebro que está escindida, ¿sí? Que se para por el trauma y que hace ese hablar. Y eso lo mueve, hay movimientos muy leves que tienen que ver con que efectivamente él escucha eso y son voces que piensa que no son de él. Yo tengo mí mismo, me hablo a mí mismo, ¿sí? Pero yo sé que soy yo mismo, no sospecho que hay un otro hablando, y a veces tengo un diálogo conmigo y tiene como partes, A, B, hasta C de repente, ¿sí? Pero yo no creo que sean varias personas, soy yo que me estoy generando el diálogo. Bueno, estas personas tienen el quiebre y ellas creen genuinamente que la otra voz es externa, y que suele ser una voz culpabilizante, culpógena, que tiene que ver con castigadora, ¿sí? Sí, en como cuadros esquizofrénicos. Ahora, esto es algo muy parecido, ¿sí? Un tipo de, es una parafilia, ¿sí? Es una enfermedad mental, ¿sí? Que muchas veces, por lo que sabemos, los casos que sabemos, porque no sabemos, hay muchos que no tenemos idea cómo llega, pero hay muchos casos que ya sabemos que tienen que ver con experiencias traumáticas, cómo el trauma genera esto. Y aquí voy a un punto donde la serpiente se come la cola y hace el giro. En la medida que nosotros cuidamos a los niños y los exponemos a menos situaciones traumáticas, a menos transgresiones de derechos, a menos abuso sexual, a menos abuso físico, tenemos menos prevalencia de esta enfermedad en adultos, por lo tanto tenemos menos victimarios buscando nuevas víctimas. En la medida que nosotros hacemos oídos sordos y de esto no se habla, y el niño abusado crónicamente y nunca nadie supo, nunca le dieron oportunidad de reparación ni psicoterapia, ese adulto tiene un 25% de posibilidad de transformarse en un pederasta. Entonces nosotros cuando cuidamos la infancia, generamos que en 30 años más los hijos de nosotros no tengan ni siquiera que estar teniendo esta conversación y sea algo que esté absolutamente, no sé si absolutamente, pero mucho más controlado, resguardado, protegido, y tal vez ya en ese tiempo tengamos canales que permitan, no sé si curarlo, pero sí hacer que estas personas puedan vivir con menos sufrimiento. Es que es una lucha constante, porque es que la familia es la base de todo. Sabes que yo siempre le digo a la gente aquí en mi programa de radio, ¿no? Que hay personas que son especialistas en quejarse. Qué fastidio, qué fastidio. Ay, ese sufrimiento, Álvaro, porque las ballenas se están extinguiendo, esa gente allá en Japón, esos mares. Ay, señora, que, o sea, usted no va a cambiar eso de las ballenas, pero usted lo que puede hacer, según mi humilde opinión, es preocuparse por la crianza de sus hijos, por la atención con su familia, por respetar a su hijo, por enseñarle los valores que se enseñan en la casa, no en la escuela, para que cuando esa persona crezca no tenga esa que no le prestan atención si van a matar un animal, un perro, una cosa, no importa, ay, si se extinguen, que se extingan, ya habrá más en otro lugar. O sea, usted, en eso sí usted puede ayudar, en criarlos de una manera correcta en su casa. No se mortifique por las ballenas de allá que usted no puede hacer nada. Mira, mi profesor Eduardo Llanos Melusa me enseñó dos conceptos que son muy importantes. ¿Sí? En el desarrollo personal siempre de lo auto a lo meta, ¿sí? Lo Ujú. meta, lo que te va más allá. Y de lo micro a lo macro, ¿sí? Entonces hay una pauta. En general, saltarse de lo auto y ir directamente a lo meta es una forma de evitar lo auto. Llegar a Ujú. lo macro sin entender lo micro es una forma de evitar lo micro. Yo prefiero ir a enseñarle a la gente, no sé, pues, en cualquier parte, en un medio, todos estos como defensores que aparecen, ¿sí? En mi país hay un tipo que es de una religión específica y sale en la calle vociferando contra los homosexuales. Y son estrategias que tienen para no enfrentar sus propios demonios. Entonces yo no me enfrento a lo que vivo, a lo que me pasa en la casa, y yo trato de ir a culpar a los demás y decir que todos son Satanás. Son estrategias, ¿sí? Que rayan la salud mental, o más bien cruzan hacia la patología. Entonces yo siempre voy a poder crecer cuando logro
enfrentar mis propios demonios. Nietzsche decía que hay que aprender a bajar al subterráneo, a escuchar las fieras ladrando. Y muchas veces no queremos bajar al subterráneo. Nuestro subterráneo, nadie más va a bajar por nosotros. Sí, hace falta mucho valor para hacer eso. Álvaro, qué placer conversar contigo. De verdad que sí, tenía mucho tiempo que no podíamos hablar, has estado sumamente ocupado, aunque estés en cuarentena, tú has estado dando una cantidad de entrevistas porque yo te sigo, Álvaro. Por favor, dile a la gente tus redes sociales para que te sigan y conozcan la lucha que tú tienes y te puedan dar sus opiniones y tomar tus consejos, ¿no? Que es lo más importante. Mira, los invito a todos a que sigan a la Fundación América por la Infancia. Y ahí están el resto de mis redes. Desde ahí pueden despegar y van a encontrar otras vías y otros canales. Pero ahí es donde estoy todos los días escribiendo, todos los días estoy generando debate. Yo en esa red la administro. Entonces, si tú comentas, si tu comentario tiene algún tipo de complejidad, es más entretenido o muy subversivo, solo responder y genero diálogos interesantes en ese espacio. Sin América duda por la Infancia. alguna. América por la Infancia, claro que sí. Álvaro Payamares, gracias por tu tiempo. Espero que tengas un maravilloso día. Muchísimas gracias, ¿ok? Ok, nos vamos. Chao. Y el mensaje final, amigos, de esta entrevista, por favor, díganle no al movimiento MAC, por favor. Soy Ruby Bada, de la X96.7. Buen día.